El día de hoy continuamos con el tema de las parábolas. Y en el versículo 28 y en el versículo 33 del capítulo 21 de Mateo, nosotros nos encontramos con dos parábolas. Una de ellas es la parábola de los dos hijos, así nos dice un tema, y la otra es la parábola de los labradores malvados. Otra palabra para labradores en nuestros días es para los empleados o para los trabajadores. Y quiero introducirme de esta manera como padre o como papá. A mí en lo personal me fascina tomarme un tiempo para aconsejar a mis hijos, tanto a los hombrecitos como a las mujercitas, y contarles a veces errores que uno cometió para que ellos no tengan que pasar por lo mismo. Yo creo que firmemente que esa es nuestra labor como padres. Cuando leemos, por ejemplo, en la Biblia los proverbios, usted se va a dar cuenta que repetidas veces nosotros miramos hijo mío, y los proverbios están llenos de consejos. Hijo mío, haz esto, hijo mío, ten cuidado de esto o ten cuidado de aquello, llenos de consejos. Y esta semana que pasó, salimos yo y mi hijo a tirar la basura, y frente ahí o cerca de la basura estaba ahí un árbol de mezquite. No sé si usted ha mirado los árboles, pero cuando las ramas les empiezan a salir nuevas, se ven verdes. El mezquite, el tronco es café. Y aproveché ese momento para hablarle a mi hijo de la parte en la escritura donde nos habla de la vid verdadera. Cuando Jesús le dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Y mientras nosotros estábamos ahí, yo agarré una de esas ramas y la arranqué y la corté. Y le dije a Elías, quiero contarte una historia de la Biblia. Y Jesús utilizaba mucho lo que nosotros podemos palpar y lo que nosotros podemos ver y con lo que nos relacionamos para explicar ciertas cosas. Ahora, según la Biblia, le dije yo a mi hijo Elías, Dios es el tronco y nosotros somos esa rama que acaba de salir. Ahora, yo quiero que tú mires en estos próximos días. Yo la voy a arrancar, la puse ahí en la troca y la dejé así, se miraba verde, llena de hojas, floreciente, se miraba llena de vida. Y le dije, yo quiero que tú mires esa rama a la vuelta de 2-3 días y te des cuenta de qué es lo que va a pasar. Para el otro día, de repente las hojitas se miraban todas caídas, se miraba la rama triste. Pasaron 2-3 días y llegó al punto que se secó. Le enseñaba y le decía, así es, cuando nosotros nos separamos de Dios, dice la Biblia, separado de Él, nosotros nada podremos hacer. Le dije a mi hijo, quiero que observes los próximos días lo que va a suceder a esta rama verde llena de hojas. Y les decía, a los 2 días se secó completamente. Quiero que escuche esto bien en esta hora, hermano y hermana. Es imposible estar conectado a la vid y no dar fruto. Una vez más, es imposible estar conectado a la vid y no dar fruto. En otras palabras, la muestra de que una rama está conectada al árbol es que en la rama hay vida. Estar muerto, estar seco o estar sin fruto es el resultado de estar separado o de estar desconectado. Yo puedo agarrar esa rama, puedo echarle agua, puedo ponerla en un buen clima, puedo ponerla en un buen ambiente, pero por el simple hecho de estar separada del tronco, el resultado será y seguirá siendo
muerte y falta de fruto. Ahora, meditemos en esto. Entonces se torna sencillo entender las cosas. Estar conectado a la vid resulta en una vida llena de fruto. La Biblia dice que se acercó Jesús a los fariseos y no había en ellos frutos. La evidencia es que no estaban conectados. Podrá ser difícil distinguir entre el trigo y la cizaña. Quizás podremos tener nosotros dificultad si yo le traigo un Rolex. Ya ve que hay lo que llaman knockoffs o que no es genuino. A lo mejor podrás ser difícil distinguir entre uno genuino y uno que es imitación. Tú podrás quizás confundirte entre dos personas que se dicen ser hermanos, porque este se pone corbata y este también. Gritan aleluya y gritan gloria a Dios los dos. Pero según la Biblia, el fruto será siempre lo que pone las cosas en evidencia. ¿Hay o no hay fruto? ¿El fruto que produce es bueno o el fruto que produce es malo? En estas dos parábolas nosotros vamos a mirar cómo se hace evidente que los malvados, en este caso en el capítulo 21, el versículo 23 nos dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron. Número uno, se nos enseña que los malvados, pareciera ser difícil creerlo, pero son los principales y son los mismos sacerdotes. En el versículo 45 de ese mismo capítulo dice: y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que se hablaba de ellos. Entendieron que se hablaba de ellos. La Biblia nos enseña y nos dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le dice a la iglesia. A través de este mensaje y a través de estas dos parábolas, nosotros vamos a ir entendiendo, y les decía que todas las parábolas de la Biblia en sí están conectadas. Y quiero que mediten esto que le voy a decir. A veces queremos hacer del reino de Dios como si fuera algo que nos pertenece a nosotros. O quisiéramos hacer del reino de Dios algo en el cual nosotros implementamos nuestras reglas. Vamos el día de hoy a leer estas dos parábolas. Capítulo 21 de Mateo, el versículo 28 al 32 está la primera. Y nos dice así la escritura: pero ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. ¿Cuántos hijos tenía el hombre? 2. Y acercándose al primero, le dijo: hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Papá le hace la invitación y le dice al primero: ven a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero. Pero dice, después arrepentido fue. El versículo 30, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. O sea que al otro le dijo también: hijo, ven a trabajar mi viña. Y rápido dijo: sí, Señor, yo voy. Acercándose, verso 30, al otro le dijo la misma manera, y respondió él y dijo: sí, Señor, voy. Y dice la escritura: y no fue. En el verso 31 nos dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto les digo, que los publicanos, las rameras, van delante de ustedes al reino de Dios, porque vino a ustedes Juan en el camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras
le creyeron y ustedes viendo esto, no os arrepentís o no se arrepienten después para creerles. Ahora, muy importante que entendamos el contexto y lo que Dios nos está diciendo a través de esta escritura. Ya me he tomado algunas semanas para hablar de las parábolas. Ahora, en el reino de Dios es ese reino invisible al cual nosotros tenemos la invitación de accesar. Nosotros, por ejemplo, estamos aquí en una ciudad fronteriza. Al otro lado del cerco o al otro lado de la barda, usted se va a encontrar que está en un país distinto. Está gobernado por personas distintas. De un lado al otro, estamos en Estados Unidos o estamos en México. Bueno, la Biblia nos enseña que hay un lugar que se llama el reino de Dios. Y también nosotros tenemos la invitación de ingresar a ese reino. Tal es el reino que el apóstol Pablo decía: mi ciudadanía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Ahora, entendiendo un poquito el contexto, sabemos que había una lucha entre los israelitas, los judíos, o aquellos religiosos que conocían mucho la palabra. Pero cuando vino Juan el Bautista, un evangelista, y les hablaba del arrepentimiento, que el Mesías estaba por venir, estando ellos llenos de tanto estudio, de tanta letra, no entendieron el mensaje. Y Jesús le dice: mientras llega Juan el Bautista, ustedes lo rechazan, pero viene Jesús, viene con la mujer del flujo, la mujer que tiene una hija atormentada por un demonio, el endemoniado gadareno, y diferentes personas, y aquí hace referencia a publicanos o a pecadores y rameras. La palabra rameras en la antigüedad era una palabra que se utilizaba para prostitución. En otras palabras, por un lado tenemos a gente que es muy religiosa, conoce, y tenemos gente que tiene una reputación de maldad o una reputación de pecado. Se les habló a los dos, pero los judíos, dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los dos hijos que está ilustrando la palabra está hablando meramente de los judíos y de los gentiles. Pero dice, los gentiles al principio dijeron: no voy a ir a trabajar. Pero pasado el tiempo llegaron y se presentaron, mientras que los judíos dijeron: yo voy, y no cumplieron. Esa es la primera parábola. Leemos la segunda, verso 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. O sea que preparó todo, ¿verdad? La siembra, el cerco, el lagar es donde se prensa la uva. Estaba el viñedo listo. Luego mandó para que levantaran la cosecha. Ya se sabía y se rumoraba que era el tiempo de levantar. Verso 35, más los labradores, los que habían dejado ahí, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, y a otro, ¿qué dice la escritura? Al otro lo apedrearon. Verso 36, envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Verso 39, y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron.
En el verso 40, cuando venga pues el Señor de la viña. ¿Quién es el Señor de la viña? Es el Padre. ¿Ok? Está hablando de Dios el Padre. Cuando venga pues el Señor de la viña, o lo entendemos, ¿verdad? En la manifestación de Jesús, ¿qué hará con aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Y Jesús les refiere esta escritura del Antiguo Testamento en el verso 42. ¿Nunca leíste en la escritura: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Verso 45, oyendo sus parábolas, los principales, diga conmigo, los principales, los sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano, en otras palabras, se enojaron, temían al pueblo porque a este le tenían por profeta. Ahora, importante que nosotros lo entendamos. Al principio yo le hablaba de la importancia de dar fruto. Estar conectados a Dios, automáticamente, usted quiera o no, usted va a producir fruto. Esa rama, la ilustración que le decía, cuando yo la arranqué, esa rama se secó. Una rama conectada al tronco es imposible que no dé fruto. Nosotros podemos decir, yo estoy conectado, yo puedo decir, yo estoy vestido, yo hablo así, yo soy... Y podemos hablar y decir y contar, pero lo que realmente da a conocer si nosotros estamos conectados o no, es el fruto que nosotros producimos. En estas dos parábolas, y como lo hemos estado mirando semana tras semana, se nos habla de la diferencia entre el judaísmo y es lo que representa el legalismo o la religiosidad. Usted puede tener una religión, usted puede profesar, pero es muy diferente tener una relación con Dios. Estos hombres eran sacerdotes, hermanos. Quiero que se ponga a meditar en esto. Un sacerdote conoce la ley. Un sacerdote, usted piensa y dice, no, pues él está más cerca a Dios que yo, porque él estudió para eso. Él se la lleva en el templo, él se la lleva platicando con Dios. Pero le dice Dios a los sacerdotes, se les hizo la invitación, dijeron que iban a ir y no se presentaron. Lo mismo a los fariseos. Pero aquí está esta mujer sorprendida en adulterio. Y aquí nos hace la Biblia la referencia a esta ramera, a este que estaba lejos, a este pecador. Y él me dijo que no al principio, pero aquí está, se presentó. La parábola de los obreros o los labradores malvados habla de cómo en el transcurso del tiempo Dios ha ido mandando profetas al pueblo de Israel. Mandó al profeta Isaías, mandó al profeta Jeremías. Y dice la Biblia que a cada uno de ellos los mataron y nosotros conocemos la historia. Y la pregunta es, ¿qué va a hacer Dios con estas personas? Y es evidente, la escritura nos dice que el reino va a ser quitado de ellos y se le va a ofrecer y se le va a dar a gente a causa de no producir fruto. Mateo capítulo 16, vaya conmigo ahí tantito. Mateo capítulo 16, versos 5 al 12.
nos dice la escritura lo siguiente: llegando sus discípulos a otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué piensan ustedes dentro de ustedes mismos, hombres de poca fe, que no tienen pan? El verso 9, no entienden aún, ni se acuerdan de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogiste, ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que les dije que se guardaran de la levadura de los fariseos y de los saduceos? El versículo 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Diga conmigo doctrina. La palabra doctrina quiere decir enseñanza. Ahora, quiero que entendamos esto. Cuando usted entra a una cultura nueva, la gente va a querer adaptarlo a la cultura. ¿Es that clear? ¿Se entiende eso, verdad? Llega usted a México y aquí en México no se hace esto, le dicen, ¿verdad? Usted llega y quiere manejar como en Estados Unidos. Cuenta 1, 2 y el de atrás está ahí. Las cosas son distintas. La forma en la que uno se conduce, las formas son distintas. Viceversa, si llega una persona de México para acá y de repente un segundo y nada más da un semialto, le dicen: ten cuidado aquí porque aquí te van a multar por eso que acabas de hacer. Hay un ambiente, hay una atmósfera, hay una cultura. Si usted cae a la cárcel, en la cárcel, y de repente están comiendo y usted dice: ay, se me antojó esto, se me antojó aquello, y le avienta la mano acá para, lo van a poner en línea y le van a decir: aquí no se hace eso, porque hay unas ciertas normas y hay una cultura. No sé si me explico, ¿están entendiendo? A cualquier lugar que nosotros vamos hay ciertas normas y hay una cultura. Ahora, ¿qué del reino de Dios? Porque dijimos, es un reino real y es el reino de los cielos, es el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros entramos al reino de Dios, aquí quiero que captemos el mensaje. De repente nos encontramos con estos personajes, los fariseos, los principales, los sacerdotes, que se han de alguna forma querido adueñar del reino y decir: así es como las cosas van a trabajar en el reino. Y la Biblia, Jesús le dice a los apóstoles: guárdense de la levadura de los fariseos. La levadura, no sé si usted la conoce o la ha utilizado cuando ha hecho un pan, pero la levadura, según usted la mira y la estudia, si usted la pone bajo un microscopio, usted puede se dar cuenta que la levadura está viva. La levadura, usted pone un puñadito y la levadura se reproduce. Y Jesús dice: mira, hay algo, hay un problema en estos sacerdotes, en estos principales y en estos fariseos, de lo cual ustedes se deben guardar. Ahora, pasa, y como lo he visto en el transcurso de la vida, en el ministerio, en los años, en diferentes lugares, de repente se encuentra usted con, y lo he dicho muchas veces, con el oficial o el patrulla espiritual, que creemos que tenemos la licencia para mirar qué está bien o qué no está bien, de decirle a Dios a quién puedes elegir o a quién no puedes elegir, quién puede servir o quién no puede servir, quién puede hacer esto.
Y Jesús le dice, guárdense ustedes de la levadura de los fariseos. Desafortunadamente, estas personas que saben tanto, que tienen mucho, y decía, eso es lo que leemos en las dos parábolas. Es la advertencia y cómo ha penetrado esto la iglesia. Porque decía, lo escuchamos, lo vemos. Hablaba con una persona hace un par de semanas atrás, en una iglesia, en un condado que no le voy a decir dónde, pero le decía, ¿qué pasó? ¿Cómo está todo? No, hombre, mira, en la pandemia, que esto, que el otro, que no, hombre, los hermanos no van, no quieren hacer nada, no esto, no lo otro, no aquí, no allá, y está muerta la gente, y pareciera ser que su vista, su corazón, todo estaba nada más mirando a los demás. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? Porque podemos ser prontos para decir, oh, en la iglesia falta eso, en la iglesia el pastor, ¿por qué dejó esto? ¿Por qué deja pasar aquello? Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? Y le decía Jesús a los apóstoles, guárdense de la levadura de los fariseos. En otras palabras, no se dejen contaminar. Y llegó al punto de decir, y ellos entendieron que era de ellos quien estaba hablando Jesús. Y nos lleva una vez más a la escritura que leímos al principio, capítulo 21, verso 43. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta, en el libro de los Hechos, lo estudiamos por algunos meses. Estaba el apóstol Pablo intentando establecer el reino de Dios y venían los judaizantes detrás de él queriendo destruir todo lo que establecía. Ahora, guárdense, les digo en esta hora, y para las personas nuevas, para las personas que empezamos en este caminar, nos vamos a encontrar con personas que van a querer establecer una filosofía de lo que es el reino de Dios. Les decía, hay una cultura en el reino, pero la cultura nosotros la aprendemos de Jesús nada más, no de los hombres, porque el hombre le va a decir, ¿y eso qué? ¿Y por qué te pusiste eso? ¿Y por qué actúa? La Biblia nos enseña, Jesús nos enseñó que es la humildad. La iglesia necesita ser humilde. Jesús nos mostró la compasión. Nosotros, la iglesia, debemos ser una iglesia compasiva. En la palabra, los apóstoles practicaron la hospitalidad. Nosotros debemos ser hospitalitarios. Y así vamos entendiendo cuál es la cultura del reino, pero nos dice la palabra, guárdense de la levadura. Cuando entendemos los fariseos, o podríamos decir así como este ambiente o este espíritu de fariseísmo, yo lo podría resumir de esta manera, que es una mezcla entre lo espiritual y lo carnal. Una vez más, es una mezcla entre lo espiritual y lo carnal. ¿Por qué? Porque con los ojos carnales yo miro a la gente y quizás celando algo espiritual quiero conectarlo. El libro de Corintios dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y la Biblia nos aconseja que aquí en la iglesia no nos conozcamos según la carne. Un ejemplo, si yo lo miro y usted me mira, yo le puedo quizás decir, no, pues es que no calificas porque esto y esto. Pero dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Decía, el fariseísmo es una mezcla entre lo espiritual y lo carnal. El libro de Corintios, segunda de Corintios, el capítulo 11, verso 14, y usted puede leerlo más a detalle en casa. Se da cuenta que dice la Biblia que los ministros de Satanás se visten como ángeles de luz. Los ministros de Satanás se visten como ángeles de luz. El capítulo 11, verso 14 dice,
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La pregunta es, ¿pero de qué estaba hablando Pablo aquí? Dice, así que no es extraño si también sus ministros, esa palabra ministros quiere decir sus siervos o servidores, se disfrazan como ministros de justicia, como personas que están queriendo hacer algo bueno, pero cuyo fin será conforme a sus obras. El apóstol Pablo establecía una iglesia y luego llegaba un hermanito bien arreglado y le decía a los corintios, ella, ten cuidado con Pablo. Ese hombre no anduvo entre los apóstoles. De hecho, él no es contado entre los 12. No le creas mucho cuando te habla de ese evangelio de la gracia. Él te dice que no te tienes que circuncidar. Él dice que no tienes que guardar la ley de Moisés. Y empezaban a sembrar. Lea el libro de Hechos, lea el libro de Gálatas, lea el libro de Timoteo cuando habla de no entretenerse entre fábulas, etcétera. Llega un momento que Jesús confronta al fariseísmo. Y quiero que vayamos al capítulo 23 del libro de Mateo. Mateo capítulo 23. Noten que estábamos leyendo en el verso 21 y hay una continuación de los siguientes versos donde dice, se dieron cuenta que estaba hablando de ellos. En el capítulo 23, Jesús acusa a escribas, dice la palabra, y a fariseos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todos lo que les digan que guarden, dice, guárdenlo y háganlo, mas no hagan como ellos hacen, porque dicen, ¿y qué más? Dice la palabra, dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y note cómo Jesús empieza, en el versículo 6 dice, esos hombres aman los primeros asientos. En otras palabras, siempre quieren que estén anunciando su nombre, que sepan que fueron ellos. Y en las salutaciones, en las plazas, dice, le gusta que les digan maestros o rabí, pero ustedes no quieran que les llamen de esa manera. El versículo 13 le dice a los fariseos, a los religiosos, ay de ustedes escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones porque dice, por esto recibiréis mayor condenación. Hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que recorres mar y tierra para hacer un prosélito, en otras palabras, para formar a alguien como tú, y una vez que lo haces, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que ustedes mismos. En el verso 16 dice, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el otro del templo, dice, es deudor. Entonces lea el capítulo 23 en casa, pero Jesús empieza a descargar toda aquella falsedad, toda aquella religiosidad a este grupo de personas que la Biblia lo llama levadura, que la Biblia lo llama hipócritas, que la Biblia lo llama aquellas personas que quizás aparentan pero no dan fruto. Y la Biblia nos dice guardaos.
Ahora, es importante, decía, ¿quién nos está formando? ¿De dónde nosotros nos estamos formando como hijos de Dios? Porque el mundo en ocasiones no se equivoca al decir, ¿y eso que son cristianos? ¿Hello? Porque hemos sido llamados a dar fruto. Entonces Jesús confronta el fariseísmo. Mateo capítulo 23. Una vez más, es una influencia carnal, es una influencia demoníaca que lleva el fin de destruir la obra de Dios. Se presenta como legalismo, se presenta como religiosidad. Cuando Moisés estaba liberando a la nación, dice que se levantó Coré con su séquito y dijeron, ¿a poco nada más por ese hombre habla Dios? Y parecía buen plan, pero dice la Biblia que convenció a 250 hombres a que se rebelaran con Moisés. Y como consecuencia, Dios les mostró que no era ese el camino que ellos debían llevar. Esto me lleva a este último punto, que usted y yo hemos sido elegidos y hemos sido escogidos para llevar fruto. So, this is what I want to say. Esto es lo que quiero que entendamos en estas dos parábolas. Jesús nos pone en claro que a los que se les anunció primero, ¿verdad? En este caso los judíos que recibieron la ley, se les hizo la invitación a trabajar y dijeron, sí, yo voy, pero no se presentaron. Y a los gentiles, que quizás llegamos al final, llegamos al último, pero en los ojos de la gente religiosa, este no califica, mira nomás qué pecador, mira, no tiene el estudio, no tiene la preparación, pero nos presentamos. Y dice, ¿de cuál de los dos se agradará? Y luego nos lleva a esta segunda ilustración. Los puso a trabajar en su viña y de repente mandó a recoger el fruto. Y a los que mandaba, los mataban a los profetas, porque no querían escuchar la verdad. Y dice la Biblia que el fruto será el reino, quitado porque no producieron fruto. El capítulo 15 del libro de Juan nos dice lo siguiente, el versículo 16, y se los voy a leer. Dice la palabra, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Juan capítulo 15 verso 16, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y los he puesto para que ustedes lleven fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Note bien, la vida cristiana trata de dar fruto. Se lo puedo decir de esta manera. Cuando tú entras al reino de Dios, y nosotros podemos entenderlo, aunque el reino de Dios no está limitado a estas cuatro paredes, pero a veces nos vamos a encontrar con personas que van a influenciarnos. Uno que te va a decir, ven para acá, déjame te platico algo. Y ¿cómo la ves con esto? ¿Cómo la ves con aquello? ¿Y cómo la ves con esto? Y sin saber empiezan a querer formar algo en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de quién nosotros recibimos instrucción, y la Biblia nos habla que el peligro de estos hombres, aunque eran sacerdotes, aunque eran estudiosos de la ley, era que no tenían fruto en su vida. Una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar, porque la Biblia, ahora quiero que vaya meditando en las parábolas. Ahorita estamos predicando, dice la Biblia que es como el sembrador, vamos arrojando semilla, y la semilla dice que no toda se logra, una cae en buena tierra, y luego dice que
comenzamos a crecer, pero cuando crece el trigo y crece la cizaña. Jesucristo dijo: no los arranques todavía. Al final se va a hacer eso. Cuidado que no nos estemos juntando con la cizaña y la cizaña nos empiece a formar. Dice la Biblia que cuando echa la red y agarra los peces, dice que agarra de todo tipo de pez, pero al final separará los buenos de los malos. Y comienza la Biblia a enseñarnos. Ahora, la parábola esta nos dice: se les ofreció a los dos, guárdense de la levadura de los fariseos. Cuando entramos a este lugar, al reino de Dios, decía: va a haber gente queriendo hacer una cultura que realmente no es. Y nosotros tenemos que tener mucho ojo y tenemos que tener mucho cuidado. Porque la evidencia es el fruto. El fruto, el fruto, el fruto. Bueno, pues él habla bien bonito. Él conoce de la palabra. Pero la esposa no le sigue el rollo. ¿Por qué? Guay, ¿qué pasa en casa? ¿Será que nada más aparentamos aquí y allá no? Ahora, decía, es importante, nosotros debemos estar alertas. Y dice la escritura, hablando del fruto: por tanto os digo que el reino de Dios, dice, será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos. Lo leemos en la historia: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y cuando leemos en el libro de los Hechos, dice la Biblia que comisionó al apóstol Pablo a los gentiles. Puedes verte, puedes aparentar, puedes vestir, escuche bien, pero los frutos, no solamente los frutos en público, los frutos en privado, los frutos con nuestros hijos, con nuestra pareja, en nuestra iglesia, con nuestros compañeros de trabajo, revelan realmente si estamos conectados con la vid. How is this part in my life? ¿Cómo está esta parte en mi vida? Y eso determina si realmente estamos conectados o no. Uno de los peligros más grandes para ti y para mí, dice la escritura, que es conectarnos contaminarnos con la levadura de los fariseos. Le voy a repasar lo que dice Jesús a los fariseos en el capítulo 23 una vez más. Resumiendo el capítulo 23, Jesús los reprendió fuertemente y les dijo: ustedes dicen pero no hacen, atan cargas pesadas pero ni con un dedo ustedes las quieren mover. Hacen las cosas para que la gente los mire, pelean por esos lugares donde se les reconoce, cierran el reino de los cielos, devoran la casa de las viudas, recorren mar y tierra, dice, para formar gente igual a ustedes. Pero una vez hecho igual a ustedes, dice, los hacen 2 veces más hijos del infierno. Son guías ciegos. Jesús les dice: limpian lo de afuera del vaso, pero por dentro están sucios. Y les dice: hipócritas, sepulcros blanqueados. Esa referencia al sepulcro blanqueado habla del muerto y cómo los envolvían en la antigüedad. Les ponían un vendaje así blanco, al punto que se miraba limpio, se miraba puro, les echaban especies aromáticas. Pero Jesús decía: se pueden mirar bien por fuera, pero por dentro están muertos. Llegó al punto de decirles serpientes, generación de víboras. En otras palabras, a Dios nosotros no lo podemos engañar. No podemos aparentar algo que no es. Y la pregunta de usted quizás me dice: Pastor, so how do we do it? ¿Cómo le hacemos entonces? How do I make sure I'm learning from the right person, que estoy aprendiendo de la persona indicada y la persona correcta, que no estoy agarrando una filosofía que no es del reino?
Y necesitamos, decía, apegarnos a la palabra del Señor. Apegarnos a la palabra del Señor y apegarnos a hombres y a mujeres. Decía que no nomás hablen, que no nomás aparenten, pero personas que produzcan fruto, ¿verdad? Salió un fruto bueno, salió otro fruto bueno, otro fruto bueno. A esa persona necesito acercarme. Pero de aquella persona que dice, pero no hay evidencia de nada, tengamos cuidado. Y en estas parábolas nos ilustran y nos enseñan que aunque estos hombres conocían mucho y aunque estos hombres eran sumamente religiosos, a veces querían que Dios hiciera las cosas como ellos querían, pero no fue como ellos quisieron. No fue cuando ellos quisieron, fue cuando Dios quiso. ¿Cuántos dicen amén? Y cierro y concluyo con esto. El capítulo 5 del libro de Isaías nos dice la palabra que escuchen el cantar de su amado, dice. Tenía una ladera fértil y habla de lo que Dios hizo por la humanidad. Dice que agarró el terreno, la despedregó, quitó las piedras, puso un cerco, puso una torre para que cuidaran. Y dice la Biblia que sembró y que esperaba que diese fruto. Pero al pasar del tiempo dice que salió y dio una uva silvestre. En otras palabras, it wasn't a good fruit. Tú no te puedes comer una uva silvestre, es una uva agria. Les decía a los varones cuando estuvimos en Pine Valley, no sé si usted ha agarrado a veces que se está comiendo unas uvas bien sabrosas y de repente agarra una entre el montón que le amarga el sabor, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios hizo todo lo necesario para que usted y yo produzcamos frutos.